Hola amigos, Dios los bendiga. Te invito a hacerte esta pregunta. ¿Por qué congregarnos? ¿Por qué juntarnos? ¿Por qué reunirnos? Si después de todo este tiempo de pandemia ha quedado demostrado que los que creemos en Jesús no necesitamos ir a un templo a congregarnos, a juntarnos adentro de un determinado edificio para poder tener una relación con nuestro Dios. ¿Por qué no caminar cada uno de manera individual, independiente en nuestro caminar con Cristo? Ya que tenemos videos y podemos a través de las redes sociales escuchar un montón de predicaciones y un montón de alabanza y adoración, y podemos tener nuestro tiempo personal con Dios. ¿Cuál puede ser entonces el motivo para seguir juntándonos? Para seguir viéndonos? Vamos a ver en la palabra de Dios, a través de las Escrituras, cuál es la opinión o cuál es el beneficio, si es que hay algún beneficio, si hay algún interés en que, de parte de Dios, en que nosotros nos sigamos viendo y nos sigamos juntando y sigamos manteniendo este vínculo de hermanos en la fe. Te invito a que vayas conmigo al libro de Génesis, empezando por el principio, Génesis capítulo 1. Voy a leer el verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26 dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces bien, vemos en el verso 26 que dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagamos en plural al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, todo en plural. Y en el verso 27 dice: entonces Dios creó al hombre, y dice que los creó varón y hembra. En otra traducción, una Biblia, Nueva Traducción Viviente, ellos eligieron estos versos, escribirlos de esta manera. Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27 dice así: entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos. Acá hombre lo tradujeron como seres humanos. Podrían haber puesto humanidad. Hagamos a la humanidad, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros, a nuestra semejanza, sería la otra traducción. Sigue diciendo el verso completo: ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Verso 27. Así que Dios creó a los seres humanos, a la humanidad, o al hombre, como dice la otra versión, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Lo que deja en evidencia estos versos es que Dios, al hablar en plural, cuando dice hagamos nosotros a la humanidad, al hombre, a nuestra imagen, no está hablando de un individuo, no está hablando de una sola persona, está hablando de una comunidad. Hagamos al hombre comunidad, hagamos al hombre, a los seres humanos, a la humanidad, a nuestra imagen. Porque nosotros somos varios. Nosotros los cristianos creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 en 1. Una comunidad. Hagamos esta comunidad que somos nosotros, hagamos una nueva comunidad, hagamos a la humanidad, hagamos al hombre. ¿Y qué es comunidad? Comunidad por definición dice así: conjunto o asociación de personas con intereses y objetivos comunes. Intereses y objetivos de todos, los mismos intereses, los mismos objetivos. Eso es una comunidad, un conjunto, una asociación de personas. Y un conjunto es algo que está unido, personas que están unidas. Y una asociación es una unión de varias personas. Hagamos al hombre una unidad.
hagamos a muchos que estén juntos, hagamos a muchos que estén unidos, como nosotros somos uno que está unido, una comunidad, dice Dios. Vamos a hacer una nueva comunidad. Y hablo esto para que vayamos teniendo una idea de cuál es la idea de Dios al hacer su creación. No creó Dios individuos. Dios creó una comunidad. Entonces nosotros, los creyentes, los que queremos seguir a Jesús, tenemos que entender cuál es el corazón de Dios al hacernos y al hoy nosotros tener que caminar este camino y querer caminar este camino, obedeciendo y sirviendo y agradando a Dios. Te voy a leer el pasaje que está en el libro de Romanos, el capítulo 12, Romanos 12, voy a leer el verso 4 y el verso 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nosotros, los creyentes en Cristo, dice, somos un cuerpo, muchos miembros formando un cuerpo, formando una unidad. Muchos haciendo y formando una comunidad, unidos, muchas personas unidas. Te voy a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 22 y verso 23. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 22 y verso 23. Sabemos que Dios en su corazón creó una comunidad. Muchas personas, hombres, mujeres, para que estén unidos, formando un solo cuerpo, siendo una sola creación. Te dije que iba a leer 22 y 23 de Juan 17. Jesús orando, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, dice Jesús, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Jesús dice en el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad, para que estén unidos. ¿Para qué? Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús está diciendo que cuando nosotros estamos unidos, le damos la oportunidad al mundo de que el mundo vea que el Padre envió a Jesús y que el mundo sepa que Jesús ama a todas las personas. Esa es la predicación del Evangelio. Que el mundo conozca que Jesús fue enviado por el Padre. El Evangelio. Y que el mundo conozca que Jesús ama a toda la humanidad. La predicación del Evangelio se manifiesta, puede manifestarse para el mundo cuando la iglesia, cuando los creyentes en Cristo están unidos, están en perfecta unidad, están siendo una comunidad, unidos, muchas personas con los mismos intereses y los mismos objetivos unidos. Manifiestan el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el beneficio de seguir reuniéndonos? ¿Cuál es el beneficio de seguir juntándonos? ¿Cuál es el beneficio de permanecer unidos? Que a través de nuestra unidad, el que no conoce a Jesús puede darse cuenta, conocer que Jesús es el Hijo del Padre, que ha sido enviado por el Padre y que ama a cada uno. Entonces, te voy a leer ahora el libro de Efesios, el capítulo 4. Efesios capítulo 4, voy a leerte del verso 1 al verso 3. Efesios capítulo 4, verso 1 al verso 3. Entonces sabemos, Dios se revela a través de la unidad de sus hijos.
Sus hijos manifiestan su unidad y Dios manifiesta su poder, manifiesta su persona, se manifiesta al mundo, se revela al mundo a través de la unidad de sus hijos. Ahora bien, Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Paz. ¿Qué es lo contrario a la paz? La guerra. Y es muy difícil para las personas mantenerse unidas. Parece que es más fácil para las personas encontrar motivos para hacer guerra unas contra las otras que encontrar motivos para mantenerse unidos. Parece que es más fácil vincularse con la guerra que vincularse con la paz. Parece como si existiera una estrategia para impedir que las personas, los hijos de Dios, podamos estar unidos y así revelar a Dios y revelar su evangelio a los que no lo conocen. De otra manera, si nuestra unión, si nuestra unidad puede manifestar el evangelio, la división y la guerra puede impedir que el evangelio se manifieste. Cuidando el vínculo de la paz. Ahora sí, te invito a que puedas ir conmigo al libro de Mateo, al capítulo 12. Mateo capítulo 12. Dice así, voy a leer el verso 25. Mateo 12, 25 dice así. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ahora yo busqué por acá. Asolado significa destruido, arruinado, arrasado. Todo reino dividido contra sí mismo será asolado, arrasado, destruido, arruinado. Y toda casa dividida contra sí misma no permanece. Allá en Lucas dice, toda casa dividida contra sí misma cae. Si la unidad del cuerpo de Cristo, si la unidad de la iglesia puede manifestar el evangelio de Dios, puede hacer que el mundo conozca que el Padre envió a Jesús y que Jesús ama a todas las personas, entonces, ¿qué puede impedir esa manifestación? La guerra, la división. Como dice en el evangelio de Mateo, una casa dividida contra sí misma no permanece. Una casa, un grupo de personas, una sociedad, una comunidad dividida contra sí misma será asolada o, de otra manera dicho, destruida, arruinada y arrasada. División en la comunidad. Guerra en la comunidad. Te voy a leer el libro de Santiago, el capítulo 4. Hablando de guerra, Santiago dice así, Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué los hombres? ¿Por qué la humanidad? ¿Por qué las comunidades? ¿Por qué el cuerpo de Cristo se divide? ¿Por qué hace guerras?
¿Por qué hay pleitos aún entre los hijos de Dios? El panorama del que nos habla Santiago nos hace ver porque las personas somos egoístas, somos individualistas, pensamos en nuestro placer, en nuestros propios intereses y los ponemos primero y los ponemos por delante y los ponemos por encima de los demás. Y no pensamos en la unidad, no pensamos en el vínculo de la paz, no pensamos en eso y hasta estamos dispuestos a hacer guerra para conseguir lo que anhelamos. Y acordate, la división logra que la manifestación del Evangelio, la manifestación de Dios, la revelación de Dios, no se lleve a cabo. Que el mundo no puede ver ni que Dios envió a Jesús, ni que Jesús los ama. Por lo menos no lo pueden ver cuando miran a una iglesia dividida, cuando miran una comunidad dividida. Te voy a leer y termino con este verso, Colosenses capítulo 3. El verso 12 dice así: Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vístanse como santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y yo te decía hoy, ¿por qué juntarnos? ¿Por qué seguir viéndonos? Porque si vos te metés en tu cuarto, te encerrás y te vestís de esta entrañable humildad y de esta misericordia y de esta benignidad y de esta mansedumbre y de esa paciencia, no la vas a manifestar. Porque vas a estar encerrado en tu habitación, vas a estar encerrada en tu habitación y por más que te vistas de todas estas cosas va a ser inútil porque no tenés con quién usarlas, no tenés cómo manifestarlas. El verso sigue diciendo, soportándose, perdonándose. ¿Cómo nosotros vamos a poder manifestar el Evangelio encerrados en una habitación, solos? ¿Por qué juntarnos? Porque es ahí donde nosotros vamos a tener que enfrentar nuestros intereses y ver cómo nuestros intereses pueden contraponerse con los intereses de otro. Ahí en la unidad es cuando nosotros vamos a ser puestos en situaciones en las que debamos perdonar, en las que debamos soportar, en las que debamos ser mansos y ser humildes y ser pacientes. Ahí es, en la unidad, en la comunidad, en la comunión, donde hay muchos juntos, buscando el vínculo de la paz. Entonces, mis queridos, ¿por qué juntarnos? ¿Por qué seguir viéndonos? ¿Por qué es importante? Porque es la manera de manifestar el Evangelio. En comunidad. Y no estoy diciendo que tenemos que salir a juntarnos ahora y hacer multitud y ir en contra de lo que el gobierno está diciendo. No, estoy hablando de estar unidos, aunque tengamos que estar separados, no estar divididos, aunque tengamos que estar a distancia, seguir perteneciendo, seguir permaneciendo, estar activos en la unidad del cuerpo. Tenemos las redes sociales, podés hacer un video, podés mandar un audio, podés comunicarte con los hermanos, no divididos. Podemos estar separados, pero no divididos. Podemos estar alejados unos de otros, pero no divididos. Mantengamos el vínculo de la unidad, para que cuando el mundo mire cómo nos relacionamos,
cómo nos amamos, cómo nos perdonamos, cómo nos soportamos, cómo somos humildes, cómo somos pacientes, cómo somos mansos unos con los otros, se sorprendan y reconozcan que el Padre envió a Jesús y que el Hijo los ama.